En Radio Centro estamos este día con una mesa de análisis porque hoy se cumple exactamente un mes de un momento crucial en la protesta de las mujeres respecto a la situación difícil que durante mucho tiempo han ido denunciando, señalando, protestando, documentando, estudiando, discutiendo, y que sin embargo continúa toda esta etapa oscura de agresiones a las mujeres, no solo, y lo hemos dicho muchas veces aquí, no solo en el terreno del acoso verbal, del piropo sucio, de la pretensión de tocamientos en lo inmediato, sino en lo peor, en el salvajismo, en la condición inhumana del secuestro, de la violación, de la agresión sexual salvaje y sobre todo de la impunidad, del hecho de que no haya castigo, que se sepan la mayoría de los perpetradores de este crimen, que en el fondo no les va a pasar gran cosa y que podrán salir rápido y continuar con esa secuela, con esa espiral de violencia impune contra las mujeres. Hace un mes, entre otras protestas, hubo mujeres que llevaron diamantina rosa y en algunos momentos estuvieron arrojándola o estuvieron pintando o estuvieron haciendo diferentes cosas con ella, pero también la arrojaron en cierto momento contra un funcionario, contra el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Jesús Horta, y ahí pareció ser el momento crucial, el momento más difícil. Pero hubo además pues acciones físicas, violencia en la calle, ataques a una estación policíaca, incendio, en fin, la expresión del enojo de muchas mujeres. Por eso hoy estamos en esta mesa para preguntarnos qué ha pasado de un mes atrás. Ahora que tanto se ha avanzado, se ha atendido la queja de las mujeres, la razón de sus protestas está siendo diluida, o estamos en presencia, como siempre, pues de palabras, de planes, de decretos, de reuniones, pero ningún cambio de fondo. Para hablar de este tema, agradezco que estén con nosotros Frida Guerrera, autora del libro Ni Una Más, periodista y defensora de derechos de mujeres, niños y niñas. Bienvenida, Frida. Gracias, Julio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Carla Michel, abogada defensora de derechos humanos y feminista. Hola, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Bienvenida. Dana Corres, feminista y defensora de movilidad y género. Dana, bienvenida. Hola. Muchas gracias por tenernos aquí otra vez platicando. Pues otra vez porque de eso se trata. Por favor, tomen la palabra. Digan lo que crean y lo que quieran. Estos micrófonos están para que ustedes nos digan qué ha pasado en este mes. ¿Qué ha pasado? Yo creo que pues no ha pasado mucho. A mí me preocupa, yo creo que a todas y a todos nos debería de preocupar este nuevo conteo que se da a partir de justo este 12 de agosto, donde empezamos, ya llevamos tantas mujeres asesinadas hasta el 12 de agosto, pero a partir de ese 12 de agosto reinició un nuevo conteo, ¿no? Que ha sucedido en el país, y ahorita lo comentaba, solamente feminicidios, sin contar los homicidios de mujeres, llevamos ya 173, del 12 de agosto hasta el día de ayer, sin contar a las del día de hoy. Uh-huh. Creo que es grave, creo que pues fue... No sé, yo no quiero pensar que haya sido una llamarada, uh-huh, que se mantenga esa exigencia de justicia y que de verdad se evite que pues sigamos ahora con este nuevo conteo de esta revolución de la diamantina, y que pues nada más sigamos documentando, ¿no? Violencia en contra de las mujeres. Ya el feminicidio, bueno, es la máxima expresión, pero son mujeres desaparecidas y niñas todos los días, víctimas de violencia intrafamiliar, víctimas de violaciones. Tan solo en estos días, justo en este mes, una mujer es violada dentro del Ministerio Público. O sea, realmente yo no veo que haya pasado nada. Sí, eso ocurre en la Ciudad de México. También otra, nota que nos generó, yo creo que a todo el mundo, indignación, fue una mujer que estaba pariendo en un hospital de Chilpancingo y fue violada por un sujeto que se hacía pasar por médico. Y bueno, claro, o sea, todo esto, por supuesto que hace que las mujeres nos sigamos enfureciendo aún más. ¿Qué ha pasado también en este mes? Bueno, han pasado declaraciones muy desafortunadas de algunas
servidoras públicas, específicamente de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Se difundió un video donde se refiere a las mujeres que echan de los espacios destinados para que solo sean estos vagones exclusivos para mujeres. La secretaria de las mujeres se refirió como feminazis, ¿no? A quienes echan de estos vagones exclusivos. Gabriela Rodríguez. Gabriela Rodríguez, exactamente. Pero también tuvimos un informe presidencial donde las grandes ausentes pues fuimos las mujeres, y la violencia contra las mujeres que se ejerce pues todos los días, ¿no? Y que además pues ha aumentado de manera importante en este sexenio. Eso también, digamos, es de las grandes ausencias en este mes. Se han hecho muchas reuniones ya con organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, con feministas, encabezadas algunas de estas reuniones con la jefa de gobierno, algunas otras con la procuradora. Se han presentado ya un plan emergente, pero claro, cuando revisamos ese plan emergente, pues en realidad no tiene nada de emergente, ¿no? Ni de urgente. Son una serie de acciones que por supuesto son importantes, pero que los resultados o los avances, pues en realidad los vamos a ver a mediano o largo plazo. Entonces, no hay, y eso sí lo puedo afirmar con contundencia, no hay hasta este momento acciones que realmente permitan en este momento frenar esa violencia y garantizar a estas mujeres que hoy en día siguen siendo víctimas de violencia, garantizarles el acceso a la justicia. Y para cerrar mi participación en este momento también, creo que un ausente, el gran ausente también en todo este proceso de diálogo con organizaciones y con feministas ha sido el Poder Judicial. O sea, de pronto parece que el acceso a la justicia solo tiene que ver con la Fiscalía de la Ciudad de México o las fiscalías del país, o con el Poder Ejecutivo, pero pues hay una responsabilidad muy importante, sobre todo en la Ciudad de México, del Tribunal Superior de Justicia, que por supuesto ni sus luces. Dana. Pues lo mismo, ¿no? Cuando vimos las acciones que propuso la jefa de gobierno, que me parece que las anunció la semana pasada, un poco, pues lo preocupante es que las acciones no son nuevas, ¿no? Se propusieron durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, el sexenio pasado, y no hay, digamos, pues ninguna sorpresa, ¿no? Son cosas que ya venían, por ejemplo, de este programa llamado Ciudad Segura para las Mujeres, si no me acuerdo mal, o Viaja Segura. Se sacó una aplicación que podías tener en tu celular que se llama Viaja Segura, y tenías un botón de pánico, y entonces podías inclusive evaluar el espacio público y entonces avisar para que en teoría las autoridades pudieran checar cómo estaba el espacio público, si era inseguro o no y por qué, cuál era la percepción de las mujeres, etcétera. Bueno, también hubo, no sé si se acuerdan, seguramente sí, los silbatos horribles en el metro, que nunca vimos resultados, ¿no? Es decir, vimos una serie de acciones aisladas con Miguel Ángel Mancera, pero nunca tuvimos los resultados, nunca vimos las cifras, nunca conocimos los datos abiertos de la aplicación sobre qué era lo que reportaban las mujeres. Entonces, en ese sentido, bueno, no me parece mal que lo anuncien, pero lo que tenemos que hacer es estar detrás del gobierno de la Ciudad de México, en específico, ¿no? Para ver qué es lo que se va a estar haciendo en los próximos meses y años, y cómo se le va a dar seguimiento a esas acciones, que no son nuevas, pero que nunca pasó nada, ¿no? En el gobierno de Mancera, ¿no? Aunado a las declaraciones de Gabriela Rodríguez, tuvimos las de Mireles hace unos días, ¿no? Y me parece que justo entendiendo un poco la violencia que estamos viviendo en el país, que bueno, que no es violencia de ahorita, que estamos ya, no sé si es peor o si más bien ahora la vemos más. O sea, creo que necesitamos hacer un diagnóstico bien profundo de la violencia que estamos viviendo en México, de dónde viene, por qué, para qué, por qué es tan cruda hacia las mujeres, y a partir de eso condenar estas expresiones que son inadmisibles de funcionarios y funcionarias públicas, justo entendiendo la violencia que vivimos. No podemos tolerar estas expresiones hacia las mujeres, porque en esos que parece nimio, mínimo, chiquito, así es donde empieza, llevándolo a lo más grande que es el feminicidio, ¿no?
Karina Hernández nos comenta a través de YouTube, dice: en San Luis Potosí, campus de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, está tomado ese campus por los alumnos en protesta por la falta de seguridad después de muchos intentos de secuestros y acosos a las jóvenes estudiantes. La realidad ahí está, Frida, implacable por todos lados. La realidad está ahí, Julio. Nosotros acabamos de estar, como cada año lo hacemos, ya llevamos 4 rondas en CCHs y facultades. Empezamos ya con CCH Azcapotzalco y hay un ejercicio que nosotros llevamos a cabo con los jóvenes y los invitamos con ojos cerrados y con un ambiente de privacidad a que se levanten, y mencionamos 3 tipos de violencia. Levántate si has vivido violencia en la calle, levántate si has vivido violencia dentro de tu casa y si has sido un agresor. A mí me alarmó porque en algún momento pues vas dando estos termómetros, y bueno, la cantidad de chicos que esto hace un par de días se levantaron me alarmó, me preocupa, porque sí creo que son juventudes que debe de ser muy difícil vivir y crecer con ese terror de salir a la calle y de no saber si vas a regresar, pero también creo que debe de ser muy difícil estar sin adultos que los estén guiando. Son chavitos y chavitas que están viviendo con un nivel de violencia grave. Lo anunciaron hace unos 2 días, un joven que estaba prometiendo que iba a hacer una masacre en el CCH Oriente el día 20 de septiembre. Todo el miedo que les generó. A mí me contactaron algunas de las chicas que estudian en ese CCH, y Frida, es que tenemos miedo, ya no quieren salir a la escuela. O sea, el terror es muy grande. Y creo que sí estuvo muy bien lo que se implementó. Sí creo que qué padre que en la Ciudad de México se haya visto, pero esto es a nivel nacional. No podemos seguir centrando el tema en que solamente sucede en un punto. Cuando crece una mujer, el día de antier, asesinada en Sayavedra, en un fraccionamiento exclusivo, 2 mujeres jóvenes, estudiantes de ingeniería en Chihuahua, encontradas sin vida en un fraccionamiento privado, y las autoridades salen primero a decir fueron asfixiadas, al otro día dicen no, creo que no, fue alcohol y fueron drogas, y siempre minimizando, siempre tratando de criminalizar y hacer responsables a las mujeres de lo que sucede. Ya estamos llegando a niveles gravísimos donde se están violando y se están rebasando lugares que tienen seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que falta mucho también en este sentido de que ni siquiera en el informe se mencionara así chiquito algo que pudiera vislumbrarnos que se va a hacer de verdad algo a favor de las mujeres, para evitar que esto siga pasando. En este informe se vio negado, como siempre. Ya estamos más que acostumbradas a que las autoridades, alguien lo decía, por lo menos antes lo simulaban un poquito mejor, ahora ya ni siquiera eso, y pues creo que debemos de verdad retomar el curso, Julio, porque si no... Carla, ¿qué sucede? Hay un florecimiento de la denuncia, las mujeres se vuelcan en el movimiento del Me Too en México, llega un momento crítico y termina ese movimiento, se desarma todo, hay una confrontación con sectores de la sociedad que creen que el movimiento de Me Too generó condiciones que propiciaron incluso un suicidio. Y ahora tenemos toda esta manifestación de protesta que llega al momento de la diamantina rosa, y ahora pareciera estar en marea baja, como que no se está volviendo a poder organizar esa protesta. Bueno, yo aquí quiero decir que durante este mes también se han hecho varias reuniones de compañeras feministas. O sea, sí ha habido un proceso de reflexión, yo diría, me atrevería a decir permanente. O sea, se han creado, creo que como nunca, varios grupos en redes sociales, se han convocado ya a reuniones, digamos, físicamente, asambleas amplias, no solamente en la Ciudad de México, sino que es una experiencia que se ha estado replicando. Este movimiento de la diamantina rosa se ha estado replicando en otros lugares del país. Creo que
Para nosotras, por supuesto, estamos siempre en espera de la respuesta contundente, adecuada de las autoridades, pero independientemente de eso, las mujeres nos seguimos organizando, las mujeres seguimos pensando, proponiendo, pensando justamente cuáles son las rutas a seguir. Sí hay una preocupación por esta falta de respuesta, yo diría adecuada. De pronto me da la impresión, y te lo digo como ciudadana de esta Ciudad de México, que siempre se sintió orgullosa de ser chilanga, de decir la Ciudad de México es un referente en el resto del país. Yo decía, bueno, es que sí, la Ciudad de México no es el Estado de México, no es Chihuahua, era una especie de oasis, siempre el referente, la legislación, la política pública, pero lo cierto es que en el gobierno de Miguel Ángel Mancera hubo una descomposición, hubo un ocultamiento de las cifras, se dejó de invertir en esas políticas públicas que años nos habían costado construir, y de pronto tenemos a una jefa de gobierno comprometida con la causa, pero que me parece que no necesariamente está, digamos, se ha llegado, por lo menos en el equipo que se encarga de diseñar esta política pública, pues no necesariamente están las mejores mentes, o no necesariamente están las mejores personas con los conocimientos necesarios para poder realizar un trabajo adecuado. Y no es que diga que solo pasa en la Ciudad de México y no me preocupe lo que está pasando en el país, claro que me preocupa lo que está en el país, pero si en la Ciudad de México, con las condiciones que tenemos, con un gobierno de izquierda, con políticas públicas, con una institucionalidad, no podemos avanzar, bueno, pues ¿qué esperamos, por ejemplo, del Estado de México, o qué esperamos de otras entidades federativas como Tlaxcala, San Luis Potosí, donde ni está ese compromiso por parte de los gobiernos, ni hay ese andamiaje institucional que permita generar acciones y políticas públicas ya, digamos, eficaces, generarlas, ¿no? O tener recursos. Entonces sí hay una preocupación, seguimos, digamos, en esta insistencia, y creo que eso es lo que ha pasado, que en el caso de la Ciudad de México, pues no necesariamente están las mejores personas en los lugares estratégicos. Dana, leo el chat de YouTube y es parte de las expresiones constantes que preocupan realmente. Virginia Ayala dice, se ve que estas invitadas no tienen qué hacer, puras chismosas. Juan López dice, nos vemos en un rato, tengo que lavar los pinches trastes y la ropa. Pati Aguilar, siguen con su pinche diamantina, sale, gracias, bye. Andrés Guzmán, Julio, ya no lleves estas mesas al programa. Virginia Ayala, están pagadas por el PRI-AN. Están creando ambiente de violencia, su energía que despiden no es crecimiento, dice Daniel Meneses. ¿Estas mujeres son prianistas?, pregunta Hugo Celaya. Comentarios también respecto a la vestimenta, al color utilizado, a los accesorios que pueden ustedes tener o no. ¿Por qué hay esta terrible incomprensión? Pues fíjate, a mí me gustaría preguntarte a ti, ¿qué pasa cuando vienen hombres? Yo lo que digo, ¿por qué no nos critican a nosotros? Claro. Cuando vienen las mesas de hombres, quiero saber qué te dicen. Nada. Cuando vienen las mesas de mujeres, ¿qué es lo que te dicen? Nadie en esas mesas se fija en la vestimenta, en el peinado, ni en nada por el estilo. A los hombres no se les critica ni se les menciona por esos detalles. Exacto. Y aquí que estamos planteando ideas, reflexiones, y que estamos sobre un problema gravísimo de la sociedad, es muy preocupante lo que aquí viene. Pura locura, dice Francisco Caballero. Da tristeza este tipo de comentarios misóginos y aldeanos, dice Juguetes Coleccionables. Pura pérdida de tiempo, dice Amador Mateos. Y así por el estilo. Algunos incluso señalan que todo lo que se está haciendo es un movimiento orquestado para dañar a la autodenominada Cuarta Transformación, que son proyectos impulsados por organizaciones externas que impulsan la lucha, la agenda feminista para golpear al gobierno obradorista. No, en ese sentido a mí me gustaría que tu auditorio y la gente que después vea el video que queda grabado en tu canal de YouTube sepa que yo, por lo menos, a título personal, creo que este es un gobierno distinto. Estamos viendo expresiones que con el PRI, con Peña Nieto, jamás hubiéramos visto. A Enrique Peña Nieto nunca lo vimos sentarse, por ejemplo, con los padres de los 43 de Ayotzinapa, y sin embargo hemos visto una diferencia claramente con este gobierno. Y también creo que hay que decirlo, lo decía un poco ya Carla, lo vimos con la jefa de gobierno, ¿no? Con la gobernadora.
estas mesas no han cesado, o sea, ya van un mes de mesas donde hay juntas 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, se han reunido con Ernestina, se han reunido con Claudia directamente, la semana pasada se reunieron con Claudia, Secretaría de las Mujeres, sacaron una convocatoria porque se dieron cuenta que necesitamos tener una metodología de participación en la cual se escuche la voz de toda una diversidad de mujeres, porque no somos una sola, no son solamente las que tenemos acceso a internet. ¿Qué está pasando con las mujeres en Xochimilco? ¿Qué está pasando con las mujeres en Guajimalpa, con las mujeres obreras? ¿Qué está pasando con las mujeres indígenas en la ciudad? Entonces creo que también hay que reconocer que en ese sentido este gobierno es distinto y que se está sentando tanto un precedente como que se están sentando con las mujeres. O sea, han habido reuniones todo el tiempo y para mí eso es esperanzador. Aunque sí, las acciones que se han anunciado parecen ser iguales, creo que sí hay una diferencia en cómo están llevando la metodología. Creo que sí hemos visto ciertas falencias de parte de Secretaría de las Mujeres, pero creo que hay algunas expertas que están sacando, digamos, la casta o que están sacando la chamba. Creo que también está trabajando muchísimo la Agencia Digital de Innovación Pública, tanto, por ejemplo, en la elaboración de ciertas aplicaciones, lo estamos viendo ahora con los taxis, ya vamos a tener cierta certeza de cuando nos subimos a un taxi, igual que con las aplicaciones, que aún así no es garantía, no lo es. Y sin embargo sabemos que, por ejemplo, los taxis sí están regulados por el Estado, a diferencia de Uber, Didi y todos los taxis por aplicación. Entonces creo que sí estamos viendo cosas positivas, a lo mejor no con la rapidez con la que quisiéramos, ni con la perfección con la que quisiéramos, pero hay avances y... Ahí va, sí. No sé si yo soy optimista, a lo mejor yo soy optimista. No van a decir, siempre somos optimistas. Van a decir que soy perianista, no les puedo contar mi historia aquí de mis viajes con Andrés Manuel, pero creo que a ver, hay que ser bien claros, esto no es de un gobierno, no es de que llegó... Pasaste largos días con Andrés Manuel en Oaxaca. Pasé largos 4 meses de mi vida viviendo con él. No así tan literal, pero sí viajando todo el estado. Iniciadora de Radio AMLO, o sea, voté por él, claro, pero también tengo toda la autoridad y el derecho como ciudadana de decirle lo que creo que deberían de retomar para de verdad generar cambios. Yo sí creo que está padre esto de las reuniones con las feministas, todo esto. Ayer tan solo hubo un foro en la Cámara de Diputados donde supuestamente estábamos invitadas nosotras, las familias con las que yo estoy acompañando, y bueno, ves el panel y ves la diputada no sé qué, la funcionaria no sé cuál, y entonces yo dije, ¿y dónde están las víctimas, no? Y en estas mesas, ¿en dónde están las madres que son las que padecen los infiernos para encontrar justicia por sus hijas? ¿En dónde están las mujeres sobrevivientes? O sea, yo creo que está muy bien, de verdad yo digo, pues qué padre que lo estén haciendo. Es la primera vez, tal vez, que estamos viendo este tipo de acciones, pero creo que tienen que abrirse o se tiene que ampliar el sentarse también con estas familias, con estas... nosotros tenemos un caso en Guanajuato que a mí me preocupa, que de hecho Carla conoce un poco del tema, y que han pospuesto la audiencia a Francia Rud, encontrada asesinada en pedacitos el 10 de diciembre del 2016, que hasta la fecha su presunto sigue sin sentencia, que ahorita le acaban de notificar al padre que el 25 de septiembre hay una audiencia abreviada, de juicio abreviado, donde si él se opone, así, literal, si él se opone, lo van a asesinar. Eso es lo que siento que de repente no se está de verdad abrazando. Nosotros hicimos del conocimiento del subsecretario de Derechos Humanos este caso y otros muchos casos. Solamente nos enteramos que estuvieron preguntando por cómo iban los casos, pero nada más. Entonces, estas madres que siguen buscando justicia, estas familias que siguen buscando justicias, también son amenazadas de muerte, son víctimas de ataques. Está el caso de Brenda García en el Estado de México, que fue apenas en julio, a todo mundo ya se le olvidó, y una persona fue agredida
diciendo que era de parte de la familia de Brenda. Entonces ponen a la familia de Brenda en una situación de vulnerabilidad y que a todo mundo se le olvidó, creyeron que ya la encontraron, ya dimos la noticia, ya hay justicia, ¿no? Creo que se debe de reconsiderar, y también desde los medios de comunicación, Julio, yo es algo que insisto mucho. Desde los medios de comunicación se tiene que aprender a abrazar, a dar seguimiento, a que de verdad, con todo lo que genere muchas dificultades, los medios de comunicación ya deberían de tener una fuente de asuntos de género, de violencia de género, que den seguimiento a las desapariciones, porque hay mujeres que están desaparecidas desde hace 2, 3, 4, 5, 6 años, niñas, yo tengo una niña desaparecida desde el 2014 en Guanajuato y hasta la fecha no se sabe nada. Entonces, creo que sí se debe ya de tener esta atención desde los medios, una fuente que además de todo acompañe a estas familias en los procesos. Tú nos hiciste el favor hace justo 8 días de que habláramos del proceso de Lupita, todo lo que nos costó dar con la identidad de la niña, que se diera una sentencia, que se le diera su nombre. Eso es acompañar, es dar seguimiento, no como nada más activista o comunicadora, sino de verdad abrazando el corazón de estas familias. ¿Qué opinas, Carla? Bueno, por supuesto que me preocupan estas expresiones que hace pues la gente, sin conocer la historia que tenemos cada una de las que estamos aquí, militantes de la izquierda, pero más allá de si votamos, incluso yo hasta hice campaña por Andrés Manuel, pero más allá de eso, justo como ciudadana no le firmamos un cheque en blanco. Exacto. Y como ciudadanas tenemos pues a nuestros gobiernos, ya sea en la Ciudad de México o a nivel federal, exigirle. Y por supuesto que preocupa que siendo un gobierno que se plantea desde un lugar distinto, una forma de gobernar nueva, pues tengamos que estarle recordando todo el tiempo que estamos las mujeres y que somos más de la mitad de la población y que se tienen que dirigir acciones específicas para atender las violencias específicas que sufrimos las mujeres. A mí me gusta mucho una autora, Catherine McKinnon, que ella dice que las mujeres nunca hemos vivido tiempos de paz. Efectivamente hay una violencia generalizada, que eso ha llevado al incremento de asesinatos de hombres y mujeres, de jóvenes, en el país. Lo cierto es que las mujeres somos asesinadas o son asesinadas no solo en el ámbito público. Las mujeres corren un grave riesgo al interior de sus hogares. Las mujeres son asesinadas, son violentadas sexualmente por las personas cercanas, por los vecinos, por los esposos, por las parejas, etcétera. Y aquí traigo a colación este tipo de comentarios porque sí, por supuesto, o sea, no solamente tiene que ver con el papel del gobierno, sino también con la sociedad. Esa sociedad que con este tipo de comentarios lo que fomenta es la discriminación contra las mujeres, lo que fomenta es la permisividad. Estas historias que narra Frida de los casos que acompaña son verdaderamente casos de terror, que una no se termina de explicar por qué la autoridad no investiga, no detiene, no procesa, no sentencia a sujetos que están plenamente identificados, que ni siquiera es que sean servidores públicos o gente con poder o los jefes del cártel, no, son sujetos aparentemente sin poder, pero que las autoridades, a pesar de tener identificados a los responsables, simplemente no les interesa detenerlos. Es ahí donde reside gran parte de nuestra rabia, que esos agresores están plenamente identificados, que actúan con absoluta impunidad y que las mujeres, las jóvenes, las niñas corren riesgo al momento de ir a las escuelas, un espacio que tendría que ser seguro, en sus hogares, en las calles. Es decir, no hay un lugar seguro para las mujeres en este país, ni en sus hogares, ni en las calles, y parece ser que ni a la sociedad, a una parte de la sociedad, debo decir, parece no interesarle, y por supuesto pues al gobierno, al no hacer acciones efectivas. Sí, un poco en el mismo sentido me parece que, o sea, eso es ya cuando la violencia sucedió, ¿no? Que en efecto da muchísimo coraje y creo que es la razón por la que estamos tan enojadas. Justo hoy en la mañana estaba yo escuchando una entrevista que dio, no sé si vieron un tuit que se hizo viral de una chica que viene llegando a la Central del Norte de León, se sube y luego la lleva a Ecatepec y ella como no conocía, no sabía, que se avienta del coche, forcejea un rato, la ayudan, llega la policía porque ella estaba compartiendo. Bueno, el caso es que ella fue el mismo día de la marcha del 15.
y ella en la entrevista dice que ese día ella venía pensando, esto es una exageración, no tienen que llegar a ser así de violentas, y esa misma noche o al día siguiente que ella hace la reflexión dice, entiendo ahora porque yo también estoy muy enojada y yo también hubiera hecho lo que hicieron ellas, ¿no? Quemar, prender, pintar, lo que sea, ¿no? Un poco, quiero un poco regresar a lo de Me Too, también ellas siguen organizadas y creo que una de las grandes cosas que a lo mejor no se ven, porque las mujeres nos organizamos distinto, creo yo, somos muchas veces por protegernos y por seguridad, nos organizamos en otros espacios cerrados, buscamos nuestra seguridad, entonces creo que a veces no nos enteramos, pero estos grupos no han dejado de trabajar. Me Too Escritores sigue trabajando, Me Too Músicos sigue trabajando. Yo que recibí amenazas a partir del Me Too, sigo trabajando en mi tema porque ahora me interesa fuertemente. Ustedes que, por lo menos Frida que está en Twitter, sabe que recibimos todo el tiempo insultos, amenazas, intimidaciones, hostigamiento, difamaciones, y entonces tendríamos también que estar hablando de qué está haciendo el Estado mexicano para regular las plataformas y para hacerlo más seguro para las mujeres, porque al igual que las calles y el transporte y todos estos derechos que se nos violan a través de el cómo los hombres dominan el espacio público para que nosotras no lo podamos ocupar y entonces no accedamos a oportunidades de empleo, no accedamos a oportunidades de estudio, pasa lo mismo con las redes sociales, es un espacio público en donde lo que buscan ellos es alejarnos, intimidarnos para que no hablemos, para que no digamos, para que no nos quejemos, y creo que estamos en una transformación y justo creo que como mujeres de izquierda nuestro compromiso es empujar a que este gobierno sea de verdad de izquierda, porque la izquierda no puede ser sin las mujeres y la izquierda no es izquierda si no está velando también por nuestros derechos, por nuestra seguridad, por nuestras vidas dignas. Entonces creo que eso es lo que estamos haciendo, aunque nos digan prianistas, pues la verdad es que no, somos de izquierda y somos tan de izquierda que queremos ver una izquierda que nos merecemos tener, ¿no? Frida, ¿qué falta hacer? ¿Hay posibilidades de unir esfuerzos? ¿Son esfuerzos dispersos, cada quien por su lado? ¿Qué hay? Yo creo que sí todavía nos falta esta unión. Después de que se genera toda esta situación, que hablamos justamente de este tema de la violencia digital, que también ni ahí estamos seguras en el espacio digital. No, es impresionante sí, todo sí, lo que segura, ponen, ya ¿eh? me imagino. Y que yo por eso no tengo redes, es lo Haces mejor. bien. Sí, es sí, lo pues mejor. desgraciadamente mucho de nuestro trabajo ahí se plasma. Pero bueno, número uno, yo creo que Si fueran de izquierda no serían feministas. Ah. Sépansela. ¿La izquierda es feminista o no es izquierda? yo les digo que yo no me considero feminista. Para ser feminista me falta mucho. Y pongo el ejemplo de que he acompañado mujeres durante todos estos años, que las mujeres triquis que acompañé y sigo acompañando me pusieron un nombre triqui, María Shuma, y me decían ellas, me mandaron a hacer mi huipil, y yo jamás nunca me podría poner un huipil de una mujer triqui porque no soy triqui y porque sería violentar su... para mí merece mucho respeto. Yo solamente empecé haciendo lo que tenía que hacer, que era redactar historias, que esto me ha llevado a otros muchos campos. Pero creo, Julio, que sí falta muchísimo. El tema de la violencia digital es otro punto que no logran entender las autoridades. Nosotros ya logramos que finalmente uno de estos sujetos digitales pues fuera llevado a audiencia. Ya en este mes cerramos la investigación, pero también ahí tenemos que empezar a educar, ¿no? Ahí también tenemos que, uno, no engancharnos, no bloquear. Yo ya no bloqueo desde hace mucho tiempo. Dejo que sigan, que digan, que ya no trato de convencer absolutamente a nadie. Creo que mientras menos nos enganchemos con este tipo de descalificaciones, que sí te preocupan porque te ponen en riesgo, porque nosotras somos visibles, damos la cara. Y quien te ubique en la calle de esta gente que se atreve a agredirte a estos niveles, de decirte que te vayas a la cocina, que no tenemos vida, que todo este tipo de cosas son capaces de agredir, claro que sí. De la violencia digital es un pasito así para que físicamente te lo hagan. Hay que cuidarnos más,
pero también tenemos que aprender a que, la jefa de gobierno lo dijo, no se va a permitir la violencia digital, se va a investigar todo esto, y perdón, pero ¿qué ha pasado ahí, no? Entonces, yo creo que tenemos que también tomar el toro por los cuernos en el tema digital y empezar a hacer denuncias, que de verdad se investigue, no regularlo porque sería imposible, pero sí empezar a atrapar a quien se atreva a amenazar o a amedrentar desde estas redes. Carla, en Twitter Galo Hernández dice que les pregunte su opinión sobre la violencia de género contra los hombres en el día de la marcha de las feministas. Adultos en el metro, universitarios en CU, un repartidor Uber, son los casos que cita, entre otros. Mira, yo en general cuando hablan de la violencia que se ejerce contra los hombres, yo siempre creo que es en términos anecdóticos. O sea, no estamos hablando, pero para nada, de la misma proporción. En el caso, por ejemplo, de las agresiones a las que se refiere, lo que nosotras tenemos documentado es que estos hombres en realidad fueron agredidos porque estas compañeras respondieron a una agresión que en realidad realizaron en un primer momento estos grupos de hombres. En el caso del metro era un grupo de hombres borrachos que comenzaron a agredir a compañeras, incluso a una de ellas la descalabran con un golpe, y bueno, ellas se defienden y los interpelan. Ese es, digamos, los que nosotros tenemos identificadas. Y los otros, pues finalmente son anecdóticos. Cuando ocurre, y eso siempre se ha hablado, las marchas que se organizan por parte de las mujeres, generalmente el primer grupo de mujeres que va adelante se establece como un contingente separatista. ¿Esto qué quiere decir? Que no se aceptan hombres. Y es muy clara la convocatoria siempre. Si hay hombres que se quieren sumar, tienen que ir en la parte de atrás, pero adelante no puede ir ningún hombre, llámese reportero, ciudadano que quiere participar, hombre que se asume feminista, ninguno puede ir en ese contingente. Ese contingente se anuncia siempre con mucha anticipación, es un contingente separatista, y en ese sentido es otra vez, los hombres tienen que entender que en este movimiento no pueden ser protagonistas, pueden ser solidarios, pueden acompañar, y si lo hacen, que lo hagan de bajo perfil, no queriendo, digamos, llamar o robar la atención de una movilización y de manifestaciones que son por parte de las mujeres. Y Julio, quisiera aprovechar este espacio porque por supuesto hablamos de todo lo que no hay por parte del gobierno, de todo lo que falta, y por supuesto nos ocupamos tanto en estos hombres que demuestran toda su misoginia, todo su sexismo a través de las redes sociales, pero pues a mí me gustaría también que nos pudiéramos dirigir a las mujeres que con nosotras se sienten identificadas, mujeres que están sufriendo violencia, que no saben que lo que están viviendo es violencia y que se están dando cuenta y que no saben qué hacer. O sea, tienen que saber ellas, esas mujeres, esas jóvenes, de que somos un montón de mujeres que podemos acompañarles, de que no están solas y de que eso que se ejerce en contra de ellas, esa violencia ni es normal, y que las leyes que hay en este momento pues sí la castigan, y lo que tenemos que hacer es exigir que esas personas que ejercen esa violencia tengan una consecuencia. Y para eso nos dedicamos. A eso nos dedicamos, pero también una cosa, Julio, perdón que yo me haya metido en esto, pero por ejemplo, ahorita estoy enseñándole a Carla Michelle, una chica que nos reportaron que fue atacada en la madrugada en Michoacán, que tuvimos que empujar y que los tweets nos ayudaron mucho. Es una chica jovencita que tú la ves y ve cómo quedó. No puede ser. Entonces, este tipo de mujeres, si logran sobrevivir, Julio, y a nosotros nos pasó, hace unos días rescatamos a una mujer en el Estado de México que estaba siendo violentada con tres chiquititos, y después me dicen, híjole, es que tiene que evaluar el consejo de no sé qué si la aceptan en el albergue. Es que, si es pareja de alguien, o sea, si el violentador es alguien que se dedica a la delincuencia organizada o que es un sujeto que tiene algún nexo ahí raro, tampoco son admitidas. Tienen que cubrir ciertos requisitos para que también les den acceso a esta justicia, Julio. Yo creo que las mujeres sí deben de saber que aquí estamos y que vamos a estar para empujar, por lo menos conmigo cuenten, y aquí voy a estar, no soy Dios, pero voy a hacer lo que tenga que hacer, aunque tenga que gritar.
pero también las autoridades tienen muchísimo que hacer como este tipo de situaciones. O sea, no puede ser que para casi tengas que hacer examen de admisión para hacer, pues, se te permita salvar tu vida en un albergue, ¿no? Hay una serie de comentarios, algunos reprochan que yo no esté dando voz a quienes sí tienen una visión distinta. Verónica Arroyo dice: felicidades por la mesa de análisis. Creo que el problema básico es la violencia. Inició primero hacia los hombres, después escaló a las mujeres y niños. Yo pondría como causa el patriarcado, que al momento de cuestionarlo se vuelve violento porque así se impuso. Esther Chivis dice: excelente mesa, aunque siento que faltan personajes con más experiencia de las diferentes visiones del feminismo. Pregúntales, ¿dónde podemos orientarnos para reeducarnos tantos hombres y mujeres? ¿Tienen referencias como por el CIEG de la UNAM? Pregunta. ¿Cómo ves, Dana? Un poco contestando a la pregunta de no me acuerdo quién era el de la violencia de género, nada más aclarar, la violencia de género contra los hombres no existe. ¿Por qué? Porque el género es una categoría, igual que la raza, igual que la clase, y entonces el género, entendiendo que hay una construcción social que dice que hay hombres y mujeres, ¿no? Este es el género, digamos, ¿no? Se divide en dos, hombres, mujeres. Los hombres son aquellos que se identifican, ¿no?, como hombres y que además tienen unas características físicas que los identifican como hombres, entendiendo sus genitales, y las mujeres, bueno, tenemos ciertas características y también genitales, ¿no? Históricamente, las mujeres hemos sufrido discriminación y violencia por ser mujeres. ¿Y cómo se ha expresado esa violencia? A través de la explotación sexual de nuestros géneros, a través de nuestro cuerpo, de la explotación reproductiva de nuestro cuerpo, a través de la explotación de nuestras labores de cuidado. Las labores de cuidado solamente yacen sobre nosotras las mujeres. Entonces, aclararle a esta persona que no, la violencia de género contra los hombres no existe. Históricamente, la violencia de género, quienes las vivimos, sufrimos en carne propia, somos las mujeres por ser mujeres, ¿no? Y la violencia que viven los hombres, que evidentemente sí sufren violencia, por supuesto, de parte de otros hombres, pues es violencia justo que también se enmarca en el patriarcado, pero que, digamos, no siempre, más bien no es de género, no es por ser hombres, es por un tema de dominación, es por un tema de control, es por un tema de demostrar que yo soy el más, ¿no? Eso, un poco contestando a la pregunta, y a mí un poco de lo que me gustaría hablar y un poco también apelando a nuestras experiencias, pues lo que tenemos que hacer también es hablar de cómo están construidas nuestras ciudades, de cómo está diseñado nuestro transporte público, de cómo están diseñadas nuestras viviendas y de cómo las ciudades no fueron históricamente diseñadas para las mujeres, sino más bien diseñadas por hombres y para los hombres. Y esto históricamente nos ha puesto en una situación de desventaja y de un transporte público que no toma en cuenta nuestras necesidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso del metro o del metrobús, las horas pico están diseñadas para los empleos, ¿no?, cuando los hombres y las mujeres también van a trabajar y regresan a sus casas, pero entonces es cuando se sacan más corridas de metrobús y de metro y se baja la frecuencia en horas pico para labores de cuidado, que es cuando las mujeres vamos al súper, cuando las mujeres llevamos a los niños a la escuela, a sus actividades extras, etcétera. Y entonces lo que hemos visto a partir de nuevas encuestas es, por ejemplo, cómo el transporte público ya tiene más horas pico gracias a los viajes de las mujeres, que son más y son más variados. Ese es un poco mi tema. Entonces, y es un poco hablar de prevención, de cómo vamos a hacer para resolver la violencia en el espacio público desde el diseño. Más iluminación, a lo mejor no solamente más seguridad, más cámaras, más botones de pánico, sino cómo hacemos el espacio público más diverso, más atractivo, agradable, etcétera. Y en esto también evidentemente intervienen otras cosas como están nuestras instituciones de impartición de justicia, ¿no? Pero también creo que tendríamos que hablar de eso. Y cambiar chips, ¿no? O sea, puedes tener súper lleno de luces, pero si el chip también del machismo, ese chip sigue siendo el mismo, pues jamás nunca va a cambiar, aunque sea día todo el tiempo, ¿no? Agustín Ramos, escritor, nos escribe desde Pachuca, el autor del Asalto al Cielo. Dice: felicidades por tus invitadas, me apena que parte del auditorio haga comentarios tan feos de ellas. Pero Marta Miranda, de la alcaldía Miguel Hidalgo, dice:
Es una pena escuchar nuevamente a estas mujeres que pese a su edad hablan como niñitas, exigiendo, mintiendo, exagerando, y lo más vergonzoso es que se monten en el movimiento feminista. Es evidente que son panistas y tratan de desestabilizar. ¿Por qué antes nunca protestaron de esa manera si las cosas estaban incluso peor? Eugenio desde Tlalpan dice: estoy a favor del movimiento de las mujeres que están defendiendo los derechos de las mujeres y pelean en contra de la situación actual. Me alegra que haya personas con esa iniciativa y valentía. América Velázquez dice: veo que están minimizando mucho los movimientos feministas, pero la violencia de género está muy fuerte y por lo mismo no hacen nada las autoridades. Son los comentarios, algunos de los llegados por teléfono aquí en el chat del YouTube, están moviditos, y en Twitter igualmente. Yo creo que, a ver, hay un tema importante que siempre, regularmente yo trato de aclarar, Julio. No es guerra de hombres contra mujeres. Es guerra en contra de un sistema patriarcal, y es un sistema, no es en contra de un ser específico, no es en contra de un hombre específicamente. Ahorita hablaba Carla de las marchas de estas chicas separatistas, que yo, como lo dije la vez pasada, hay muchas cosas que yo no apoyo, pero jamás voy a descalificar, que voy a respetar todas las expresiones que hay. Y nosotros, por ejemplo, hacemos nuestra marcha el 3 de noviembre buscando este Día de Muertas. ¿Por qué? Porque no queremos que las mujeres asesinadas sean vistas como si hubieran muerto igual que el abuelito de enfermedad. Y son marchas donde nosotros sí tenemos compañeros fotógrafos, donde marchan los papás y las madres en el mismo contingente encabezando esto. ¿Por qué? Porque yo no le puedo decir a un papá, al papá de Francia Ruth, vete para atrás porque tú eres hombre y tú no sientes igual que esta mujer, ¿no? O sea, hay diferentes maneras de expresarnos. Yo no estoy a favor de la violencia, nunca lo voy a hacer, y creo que ninguna de las que estamos aquí, que estamos cansadas, sí. Yo sigo gritando. Apenas se hizo una marcha del silencio, que yo dije, ¿por qué del silencio si son las voces de la ausencia? Hay que gritar, hay que seguir exigiendo que esto pare, pero se respetan todas. Entonces, que quede eso claro, no es guerra de hombres contra mujeres, porque si nos vamos a guerras, no, pues entonces sí, quién sabe en qué paremos, ¿no? La violencia en contra de las mujeres y de las niñas es histórica. Sí nos deben un montón, claro que nos deben muchísimo. También no vamos a descalificar la violencia que viven algunos hombres por parte de algunas mujeres, pero son las pocas, son las mínimas, que se tiene sí que atender, claro que se tiene que atender. Son anecdóticos. Son justo anecdóticos, exactamente. Y que a veces muchos de ellos no se atreven a decirlo porque se burlan de ellos, y que ese es un punto que hay que revisar también. Pero sí, que haya una claridad de que la violencia contra las mujeres es histórica, que se tiene que hacer algo, claro que se tiene que hacer. No obstante, ha crecido tanto el tema de esta situación extrema que es el feminicidio, y debemos de pararlo todos y todas. Carla, nos quedan ya los minutos finales, por favor, bueno, tu reflexión. Primero decir, qué bueno que les incomodemos. O sea, justamente a eso nos hemos dedicado pues prácticamente gran parte de nuestra vida, a incomodar. Precisamente a decirles y a explicarles eso que de pronto pues parece que la gente no quiere ver o simplemente no quiere hablar sobre eso, ¿no? Y en este caso es de la violencia contra las mujeres, que es cotidiana, es sistemática, es generalizada. Entonces, bueno, pues eso es lo que ha hecho el movimiento feminista pues ya desde hace varios siglos, debo de decirlo, y eso nos ha llevado pues a que tengamos triunfos, por ejemplo, que las mujeres podamos votar, que las mujeres podamos ocupar espacios públicos. Claro, esos espacios públicos que podemos ocupar no siempre sin que se nos esté cuestionando nuestra forma de vestir, nuestra apariencia física, etcétera. Pero bueno, gracias por esta invitación, Julio, gracias por invitarnos a seguir incomodando, y quiero aprovechar brevemente para decir que, por favor, para la gente que esté pendiente, se está llevando a cabo en estos días un juicio que me parece muy importante para la Ciudad de México, es del crimen de Lesbi Osorio. La madre tiene más de 2 años luchando por la justicia, es un caso que están acompañando muchos colectivos de universitarias, porque recordemos, el crimen fue cometido en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Entonces esperemos que en este caso se haga justicia y que por supuesto la persona sea sentenciada por feminicidio. Y bueno, de pronto sería maravilloso no hablar de casos emblemáticos, sino que la justicia fuera algo cotidiano, pero bueno,
Pues muchas gracias, Julio. Dana, tu reflexión final, por favor. Pues lo mismo, yo creo que eso, si están tan enojados, estamos incomodando tanto y les estamos moviendo como todos los esquemas mentales que tienen y con los que nos educaron a todos y a todas, es una buena señal, es señal de que vamos avanzando. Yo confío en que en los próximos años, e inclusive desde ahorita, los invito sobre todo a los hombres a que justo hagan esta reflexión. Yo he violentado, yo he lastimado, yo he incomodado, y se van a sorprender, yo creo. O pregúntenle a las mujeres en su vida si ellas han sentido o se han sentido violentadas por ellos, ¿no? Hay que hacer una profunda reflexión. Invitamos a los hombres a que hagan esa reflexión. En efecto, no es una guerra hombres contra mujeres. En esta guerra estamos todos y todas, porque al final creo que pues todos los hombres, no me gusta usar este ejemplo, pero creo que lo amerita, todos los hombres tienen mamá, hermana, hijas, ¿no? Entonces, esta violencia las afecta a ellas también, y nosotras estamos luchando por esas mujeres que rodean y te rodean y que te quieren y que quieres, ¿no? Entonces, también violentan. Sí. Entonces toca hacer una reflexión, los invito y las invito a eso, y una reflexión en muchos ámbitos y en todos los ámbitos, en los espectáculos, en la política, en los medios, en la movilidad, en cómo estamos construyendo las ciudades, en el sector transporte, en el medio ambiente, en un montón de cosas. Tenemos que hacer esta reflexión porque el género cruza y toca absolutamente todo, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias, Frida, por esta posibilidad de platicar. Gracias a ti, Julio. Ojalá nos invites otra vez. Claro, Gracias por la gracias, mesa tan Carla. incomodando. Gracias, Carla. Gracias, Dana. Gracias, Julio. Muchas gracias a todos